el siguiente video hablaremos sobre un tema muy interesante, las claves de argumentación por Anthony Weston. Empezaremos diciendo ¿por qué argumentar? Para Weston, dar un ejemplo significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Por ejemplo, Juanita quiere demostrarle al Peluca por qué el ornitorrinco es un mamífero. Entonces Juanita le ofrece algunas pruebas y razones, como que el ornitorrinco amamanta a sus crías y tiene pelo. Otro punto sería que una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la expliquemos y defendamos mediante argumentos. Por ejemplo, un niño llega donde su padre y le dice: papá, mira esto. El padre contesta: ¿qué es eso, hijo mío? El niño contesta: es un cerdo, papá. El padre responde: no, hijo, eso no es un cerdo. El niño contesta: no, papá, sí es un cerdo. El padre dice: no, hijo, eso es un dibujo de un cerdo, pero no es un cerdo. Como podemos observar en este ejemplo, el niño trata de mostrarle a su padre que ha hecho el dibujo de un cerdo, pero a la hora de explicarle a su padre mediante la razón a la cual llegó, él no menciona que es el dibujo de un cerdo, pero su padre le corrige mediante el argumento de que no es un cerdo, sino el dibujo de un cerdo. El siguiente punto a tener en cuenta van a ser las falacias. Específicamente nos centraremos en la falacia deductiva. Explicaremos dicha falacia mediante el siguiente ejemplo. Si en la calle hay presa, mi hermano llegará tarde. En la calle hay presa, por lo tanto, mi hermano llegará tarde. Aunque el hermano llegara tarde porque en la calle hubiera presa, puede llegar tarde también por otras razones, porque el argumento olvida las explicaciones alternativas. A continuación se explicará qué es la composición de un argumento. Parta de premisas fiables. Si usted tiene una premisa, pero no sabe la fiabilidad, se debe hacer una investigación. Entonces es ahí donde nos vamos a un libro o fuente más confiable y le damos más apoyo a esa premisa. En el ejemplo, expondremos a un niño que quiere dar un buen argumento para impresionar a su amigo, pero él no sabe si la fiabilidad de su información es correcta, por lo que decide no hacerlo en ese momento. Después de esto, decide estudiar unas horas todos los días hasta estar seguro de que la información de las premisas que utilizará sea la correcta, y ve que la información está suficientemente sustentada para dar su argumento, y ahora sí, con emoción, va donde su amigo a impresionarlo. También, en la composición de un argumento, hay que utilizar términos específicos, concretos y delimitados. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, supongamos que asaltaron a Juan, un universitario que incluso asistió a una charla de cómo evitar un asalto, muy enriquecedora por cierto en su universidad. Aún así, después de su asalto, se va asustado a la delegación y el oficial le pide que describa al sujeto para identificarlo. Juan lo único que dice es que fue un señor, término muy general. Puede ser cualquier señor del mundo, no está especificando. Y le insiste. Sigue asegurando que fue un señor. Claro, el oficial no puede mandar una patrulla porque no tiene la información necesaria. Después de un rato, Juan se tranquiliza y empieza a describir al sujeto. Cuál era su calzado, cómo iba vestido, qué edad aparentaba, y ahora sí el oficial manda unidades y el sujeto es atrapado con éxito. ¿Qué evidenciamos aquí? Que no debemos utilizar términos muy generales y abstractos, porque no hay una delimitación adecuada para hablar de algo en específico, no dan una buena información o un sustento a su argumento. Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Por ejemplo, persona X dice que un avión es un pájaro.
Por medio de ejemplos veremos que ni uno ni el otro son el mismo. Primero debemos delimitar qué es un pájaro y sus características específicamente. Un pájaro pone huevos, pueden volar, tienen plumas, tienen pico. Ahora, podemos decir que no es un pájaro. Un pájaro no es un mamífero, no es una máquina, no tiene motor. También se puede delimitar, por ejemplos, qué es un avión, para ser más exactos. La base de un argumento, por ejemplo, es que entre mayor cantidad de ejemplos, mejor va a ser la argumentación o el argumento. Hablemos ahora sobre argumentos acerca de las causas. Explicar por qué sucede alguna cosa argumentando acerca de las causas. ¿Por qué llueve? Llueve porque sucede el ciclo del agua. Comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que esta misma se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Las gotas se juntan y forman una nube y se van acumulando hasta un punto que se vuelve a estado de líquido nuevamente. Cae produciendo la precipitación. A continuación se comentará acerca de los hechos correlacionados. Estos hechos no están necesariamente relacionados y los hechos correlacionados pueden tener una causa en común. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la preparación de un postre, en este caso el de los ingredientes de un pastel. Si la mezcla la colocamos en una sartén, como resultado va a dar una arepa. Si se pone la mezcla en un horno, va a salir como un pastel. Tienen un mismo principio e incluso ingredientes, pero su finalidad distinta. Por último se tocará el tema de argumento por analogía. Un argumento por analogía es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos se concluye la similitud entre estos. Por ejemplo, las casas hermosas y bien construidas deben tener constructores inteligentes. El mundo es similar a una casa hermosa, por lo tanto, el mundo debe tener un constructor inteligente. Bueno, y hasta aquí este video, espero les haya encantado. Cabe destacar que todo esto lo sacamos del libro de Weston que se llama Las claves de la argumentación. Lo pueden encontrar en la descripción de este video. Espero de verdad hayan encontrado el contenido sumamente educativo y los veo en el próximo video. Hasta luego.